si todos desde allá levantan, extienden su mano para bendecir a los pastores y que Dios y el Espíritu Santo bendiga lo que nos va a compartir. ¿Me permite orar? Por favor, gracias. Espíritu Santo, gracias por la vida de nuestro hermano David. Gracias por lo que tú has preparado para nosotros. Usa su boca, usa sus talentos, lo que él tiene, el mensaje que tiene para nosotros. Prepara nuestros corazones y que sigas haciendo tú la obra en cada corazón, en cada mente, y que nos actives, que nos levantes y que nos podamos poner de pie en acción para tu reino, Señor. Gracias por la vida del hermano David, por su familia y por lo que él tiene, Señor. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Hermanos, muy buenos días. Es un privilegio muy especial para mí estar acá. Estaba haciendo memoria con el hermano Hugo, con quien hemos caminado por diferentes lugares aquí en la República Dominicana, que en el año 2019 el Señor nos permitió estar acá con un grupo de pastores compartiendo la esencia de lo que el Señor me permite compartir el día de hoy. En aquella ocasión estábamos buscando en qué forma nosotros podríamos hacer algo como esto, así que en aquel momento era un sueño volver ahora a la República Dominicana y darme cuenta que aquí en Santiago particularmente el Señor nos permite poder hacer ese sueño una realidad. Es para mí algo que me llena de mucha alegría. Mi nombre es David Ruiz, soy guatemalteco y a través de todo este tiempo, como bien podría dar fe nuestra hermana Luz Esther Cádiz, he estado apasionado por ver a la iglesia recuperar su esencia genética. Creo que la iglesia, como bien decía el hermano Edison Queiroz, lamentablemente se encuentra haciendo muchas cosas que el Señor nunca le mandó a hacer. La iglesia está ocupada como una abeja, parecemos inquietos haciendo muchas cosas, pero al fin y al cabo tenemos que reconocer que la mayor parte de las cosas que hacemos y aquellas en las que invertimos nuestros recursos, el Señor nunca nos dijo que las hiciéramos. Pero aquella cosa que el Señor claramente nos dijo, no la hacemos. Y de eso quisiera compartir en esta mañana cuando hablo acerca de la identidad del código genético de la iglesia. Es muy coincidente, el día de ayer por la noche murió James Watson. Watson, junto con una persona de apellido Crick, ellos pudieron decodificar el ADN. Ellas son las dos personas que se ganaron el premio Nobel por poder transformar esta molécula en esa figura que ustedes ven ahí. Lo que ellos descubrieron es que en esta molécula, en cada una, en esta composición, está todo el diseño de cada uno de los organismos. Lo que ellos identificaron es que ahí no solamente da el color de la piel, no solamente da la altura, sino cada uno de los detalles de personalidad y de lo que nosotros vamos a llegar a ser. Podríamos decir que el ADN es el que marca lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos y por quién vamos a ser reconocidos. Esto sucede en todos los organismos, en cada uno de nosotros. Como ustedes saben, ahora ya es algo común hablar del ADN. No lo era en el tiempo en el que ellos lo descubrieron, pero ahora siempre que vemos las películas sobre casos policiales, crímenes perfectos, que aparentemente perfecto, de pronto aparece el ADN y el ADN dice quién hizo lo que hizo. Y la razón es porque el ADN identifica claramente a una persona y es tan singular que no puede confundirse con otra. Podríamos decir que una persona tiene que hacer lo que le manda su ADN. Podríamos decir que el ADN es el que instruye, el que dirige a una persona, a un organismo, para que sea y haga lo que está diseñado en su ADN. Para sorpresa de nosotros, la iglesia también tiene un ADN. La iglesia también tiene esa molécula que el Señor Jesucristo definió y lo vemos claramente en los evangelios, en donde el Señor Jesucristo dejó claramente establecido qué es lo que la iglesia es, cuáles son sus distintivos y particularmente cuál es la manera como la iglesia funciona. Ese ADN no lo podemos cambiar, no lo podemos modificar por más que nosotros nos preocupemos, así como sucede con cada uno de los organismos. El gran problema es que nosotros estamos haciendo y conduciéndonos de una manera diferente de como nuestro ADN lo describe. Así que el día de hoy vamos a buscar
en un pasaje de las Escrituras, cuál es el ADN de la iglesia. Vamos a identificar y tratar de hacer lo que Watson y sus compañeros hicieron, de desempacar esta molécula y tratar de identificar cuáles son cada uno de los elementos de este ADN y tratar de preguntarnos si nosotros como iglesia podemos reconocer a nuestra iglesia cuando la comparemos con este ADN. Lo interesante de esto es que todo está conectado. No sé cuántos de ustedes les gusta la literatura policíaca y de misterio. A mí me encanta mucho y una de mis autoras favoritas es Agatha Christie. Agatha Christie tiene muchos libros y casi todos sus libros son iguales, pero el que me encanta y estoy seguro que es el favorito de muchos es El asesinato en el Expreso de Oriente. Esta es una historia muy interesante. Un grupo de personas se suben en el Expreso del Oriente y comienzan una trayectoria hasta que de pronto algo sucede. Uno de los pasajeros aparece muerto en su camarote. El tren se detiene por causa de un deslave de nieve, así que no puede continuar. No hay oportunidad de que lleguen a la próxima estación de policía para resolver el caso. Pero, oh sorpresa, ahí con ellos está Hercule Poirot, el famoso personaje de Agatha Christie, que es un investigador, un detective que tiene una mente superior, tal como ella lo presenta, y él es el encargado de resolver este caso. ¿Cómo lo resuelve Poirot? Lo resuelve observando a cada una de las personas, hablando con cada una de ellas, identificando su corazón, identificando sus motivos. Y lo que Poirot descubre es que todos están conectados con el asesinato. Al final y en el clímax, y si no ha leído la historia, lamentablemente le voy a dar el final, pero al final Hercule Poirot descubre que todos están conectados con la muerte de esta persona, porque esta persona es el que secuestró y asesinó a una niña, a Daisy Armstrong, y cada uno de los personajes está conectados. Uno era el jardinero de la casa, otro era el piloto, otra era su institutriz, otra la enfermera, una la abuela de la niña. Así que todos están conectados y todos son unidos en este crimen. Bueno, tal vez no parece una buena ilustración, pero lo que a mí me parece es que cuando nosotros hablamos acerca del ADN, uno de los elementos significativos es que todos los elementos del ADN están conectados. Tal como lo descubrieron ellos, no podían extraer uno de estos elementos. Así que en el pasaje que nosotros vamos a explorar en esta mañana, nos vamos a dar cuenta que ahí está descrito el ADN. Pero era necesario que yo mencionara este. No podemos escoger cuál es el elemento del ADN que nos gusta. No podemos nosotros tomar una decisión. Todos los elementos están conectados. Y para que nosotros podamos entender cuál es el ADN de la iglesia, necesariamente tenemos que conectar todos estos elementos. Así que con eso en las manos, con eso delante de ustedes, quiero invitarles a que abramos este pasaje donde el Señor Jesucristo deja escrito el ADN de la iglesia. El pasaje está en Mateo capítulo 28, versículo 20. Les invito por favor a que lo abran en sus Biblias y que me acompañen a verlo aquí en las pantallas. Este es un pasaje muy conocido, ¿no es cierto? Estoy seguro que muchos de nosotros lo tenemos de memoria y sin duda, si ustedes han estado en otras conferencias misioneras, estoy seguro que en muchas de ellas este ha sido o el lema o se ha mencionado en medio de la conferencia. Así que les invito a que todos nos pongamos por un momento de pie y leamos juntos y en voz alta este pasaje donde vamos a encontrar definido completamente todos los elementos del ADN de la iglesia. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Muchas gracias. Pueden sentarse.
Cuando vemos este pasaje, como vemos allá al final, en la parte de abajo, generalmente a este pasaje le llamamos la Gran Comisión. Bueno, creo que la razón es porque en la mayoría de las Biblias, y particularmente en la Reina Valera 60, que es la versión más común en Latinoamérica, ese es el título que le pusieron al pasaje. Bueno, quiero confesar que tengo muchos problemas con los títulos de los pasajes. Y lo que me anima es que los títulos de los pasajes no son inspirados. Así que, asumiendo esto, quiero hacer un comentario muy serio acerca de este título. Se le ha puesto la Gran Comisión. Y como la Gran Comisión, nosotros hemos asumido esa definición como verdad. El gran problema que nosotros tenemos es que cuando pensamos en este pasaje como una comisión, podemos asumir que quizá hay otras comisiones que son igual de importantes. Podemos asumir que si es una comisión le toca a alguna parte de la iglesia hacerla, pero no a todas. Cuando pensamos en una comisión, entonces asumimos que es algo que tenemos que hacer y que termina en algún momento y que entonces vamos a recibir una nueva comisión. El ponerle gran no ayuda mucho en realidad. Así que yo diría que lo primero que voy a hacer es pegarle fuego al título y animarles a ustedes a que cambiemos este título. Yo lo he hecho en mi Biblia, he tachado y he puesto los títulos que me parece que se acercan más a esto. ¿Cuál sería el título que nosotros podríamos ponerle a estas palabras? La verdad, lo que me hace hablar tan seriamente acerca de este título que está equivocado es precisamente porque nos impide saber de qué estamos viendo aquí en este pasaje. Si nosotros vemos en este pasaje, lo que aquí nosotros encontramos es algo increíblemente importante. Creo que una de las razones es por la que nosotros no leemos el pasaje completo. No sé si a ustedes les sucede, pero a mí muchas veces, cuando llegamos a un pasaje tan conocido como este, generalmente nos saltamos los demás versículos y vamos al pasaje que conocemos. Pero yo quiero invitarles a que me acompañen a leer a partir del versículo 16, donde nos comienza a ilustrar a nosotros de tal manera para darnos cuenta que esta no es la Gran Comisión, es algo mucho más importante. Dice la palabra: pero los 12 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Cuando yo leí estos pasajes y le puse atención, me di cuenta que tenían muchísimas cosas que yo no me había dado cuenta. En primer lugar, porque dice que quienes llegaron al monte fueron 11 de los 12 que el Señor había escogido. Así que cuando nosotros vemos este encuentro en el lugar donde el Señor había convocado, recuerdan allá los ángeles les dijeron que el Señor Jesucristo los estaba convocando a este monte. Los que llegan son 11 de los 12 que el Señor había escogido. No van en victoria, no van con banderitas de colores, no van celebrando, cantando cantos de alabanza para subir al monte y encontrarse con el Señor Jesucristo. Van cabizbajos. Como dice un comentario que me encanta mucho, Shokel Mateos, él dice: van cari acontecidos a este encuentro con el Señor Jesucristo. Y tienen razón. Porque de los 12 discípulos que el Señor Jesucristo escogió, solamente quedan 11. Y el que hace falta es porque traicionó al Señor Jesucristo y lo entregó con un beso. Y falta porque del cargo de conciencia y al darse cuenta de la magnitud de lo que había provocado, se ahorcó. Pero los 11 que llegan tampoco están libres de culpa. Todos ellos huyeron en el momento de la verdad. Uno de ellos, como dice la Escritura, cuando lo tomaron de la ropa, se despojó de la ropa y huyó desnudo. El único que siguió al Señor Jesucristo al lugar del crimen, lo negó. Y no una, ni dos, sino 3 veces. Así que se imaginan, cuando nosotros leemos este pasaje, este versículo nos comienza a cambiar la visión acerca de este pasaje. Porque no es un pasaje victorioso como nosotros a veces nos gusta predicar.
No lo recibieron los discípulos, no fueron a decirle: Señor, ¿cuál es la comisión que tienes para nosotros? Por favor, danos la rápida que queremos comenzar a caminar. No, los discípulos van listos para firmar su carta de renuncia, porque han fracasado. Ellos van listos para decirle al Señor Jesucristo: pero Señor, te equivocaste. Mira, hicimos todo lo posible, pero no lo logramos. En el momento de la verdad, te dejamos en la estacada. Así que eso nos dice el primer versículo. Pero el versículo 17 es todavía muy contundente, porque dice que cuando lo vieron, que le adoraron, pero algunos que ¿se da cuenta? No es un pasaje sencillo. Cuando el Señor Jesucristo dice esas palabras, sus discípulos están a punto de llorar de la vergüenza. Pero ¿qué dudan? Bueno, sabemos, no dudaban de que Él fuera el Hijo de Dios, porque dice que cuando le adoraron. No dudaban de que hubiera muerto y hubiera resucitado, porque ellos mismos habían visto las evidencias de esto. No dudaban de que Él estuviera personalmente ahí, porque Él había compartido la comida con ellos. ¿De qué dudaban entonces? Esa es la clave para que nosotros entendamos la dimensión y la importancia de este pasaje. Los discípulos llegan a este encuentro y saben que es el último momento que se encuentran con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo sabe a cabalidad que es la última oportunidad para hablar con sus discípulos. Así que lo que el Señor Jesucristo hace en este momento tan trascendental para la historia de la iglesia es sintetizar en sus últimas palabras cuál es el ADN de la iglesia. Y este es el título que creo que debemos de ponerle a este pasaje. Estas son las últimas palabras de Jesucristo. Y creo que cuando nosotros hablamos así, ahora sí, ahora más, ahora de más. Cuando nosotros hablamos de las últimas palabras de una persona, particularmente cuando esta persona está consciente de que estas son sus últimas palabras, esta persona va a sintetizar lo mejor que tiene ahí en estas últimas palabras. El Señor Jesucristo lo que hace aquí es destilar para cada uno de nosotros cuáles son los elementos que ellos necesitan recordar cuando todo fracase. Cuando venga la persecución, cuando los estén colgando en una estaca para prenderles fuego, cuando los despojen de todos, cuando los arrastren de sus casas y los metan a la cárcel, ellos deben de recordar estas últimas palabras de Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo lo que hace es destilar en estas palabras todo lo que quiere que sus discípulos y nosotros sepamos acerca de la iglesia. Con esto en la mente, yo quiero invitarles a que nos pongamos de nuevo de pie y leamos ya no la gran comisión, sino las últimas palabras de Jesucristo. Y estoy seguro que ahora sí, el amén va a sonar como debe de ser. Leamos todos juntos fuertemente las últimas palabras que el Señor Jesucristo dijo sobre la faz de la tierra para sus discípulos y para la iglesia. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, pueden sentarse por favor. El gran problema que nosotros tenemos es que cuando no entendemos que estas son las últimas palabras, todo lo que recordamos de las últimas palabras del Señor Jesucristo son estas primeras tres: por tanto, id. Y no solamente eso, sino que encima nosotros tenemos una visión muy limitada de estas palabras. Creemos que estas últimas palabras, a las que hemos llamado mal la gran comisión, de lo que nos habla es de enviar a algunos de la iglesia para que vayan a predicar entre los no alcanzados, y el resto estamos bien.
alrededor de esto, cuando nosotros nos olvidamos del resto del pasaje y creemos que todo lo que dice es que la iglesia debe enviar misioneros, comenzamos a desarrollar una misionología mutilada. Una misionología que nos lleva a lo que Samuel Escobar decía, una misionología empresarial, donde nosotros comenzamos a contar cuántos misioneros hemos enviado, cuántos pueblos hemos adoptado, cuántas iglesias hemos plantado, y se nos olvida que la iglesia es mucho más que eso. Nosotros hemos perdido la visión porque hemos hecho énfasis en estas tres palabras y no dice, por tanto, manden. Eso es lo que a mí me sorprende. Lo que dice es, por tanto, id. Lo que está diciendo es, por tanto, vayan, en otras versiones. Así que lo que vamos a hacer es a recuperar cada una de las frases para que nosotros podamos corregir esto que el pastor Edison Queiroz decía constantemente: la iglesia de Jesucristo se encuentra haciendo una multitud de cosas que Él nunca le mandó a hacer. Y la única cosa que claramente le dejó ordenada en el pasaje de la gran comisión, ahora vamos a decir en el pasaje de las últimas palabras de Jesucristo, no lo hace. Analicemos entonces cada una de estas frases. La primera de estas frases es, por tanto, vaya. Voy a utilizar para esta explicación la versión Reina Valera contemporánea, que me parece que va más directamente en cada una de estas frases. Por tanto, vayan. Es la primera de estas frases. Y esta frase dice mucho más que solamente enviar a algunos para que vayan y hagan la obra misionera entre los no alcanzados. Por cierto que eso es sumamente importante. Por cierto es que no vamos a cejar en nuestro empeño de estar desafiando a aquellos a lo que el Señor llamó específicamente para esto. Pero por tanto, vayan, habla para toda la iglesia. Porque lo que nos está diciendo este pasaje es que en el ADN, cuando nosotros desempacamos el ADN de la iglesia, lo que esta primera frase nos muestra es que la naturaleza de la iglesia es una naturaleza peregrina. ¿Qué es lo que esto significa? Significa que la iglesia nació para moverse. La iglesia, podríamos decir, está en disfunción cuando se detiene, cuando se acomoda, cuando se estaciona. Por tanto, vayan, nos recuerda que la iglesia, como la fe cristiana, como decía Samuel Escobar, es una fe que nació para viajar, es una fe misionera por excelencia. Cuando nosotros vemos la trayectoria de la iglesia, los discípulos que escucharon las últimas palabras de Jesucristo entendieron que esto decía que toda la iglesia debía de estar moviéndose sistemática y simultáneamente hasta llegar hasta lo último de la tierra. Detenerse no es una opción. Cuando nosotros leemos esto, entonces, como decía Samuel Escobar también, podría traducirse diciendo: conforme vais, predicad el evangelio, o conforme vais, haced discípulos. Así que lo primero que nosotros encontramos en el ADN de la iglesia es que la iglesia nació para estar en constante movimiento. La iglesia no nació para estacionarse en un lugar. La iglesia no nació no se definió, el Señor Jesucristo no la diseñó para que la iglesia encontrara un lugar donde todos estuviéramos contentos, cómodos y celebrando juntos. La iglesia nació para estar constantemente en movimiento hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros vemos este pasaje, nos damos cuenta que la iglesia es como el río Jordán. Esta gran comparación que nosotros podemos hacer entre el río Jordán y el Mar Muerto. El río Jordán es un caudal de aguas vivas. La gente pesca ahí, quienes visitan la Tierra Santa, pues procuran bautizarse en el río Jordán, y es un río de aguas vivas. Y la razón por la que es un río de agua viva es porque el río de Jordán está en movimiento. Porque el río Jordán su caudal va moviéndose como está diseñado un río. Pero, oh sorpresa, el río Jordán desemboca ¿en dónde? En el Mar Muerto. Y el Mar Muerto es un caudal de aguas muertas. Por eso se llama Mar Muerto. Porque por causa de que está abajo del nivel del mar, este es un lugar donde las aguas llegan, se detienen, se acomodan
y comienzan a descomponerse. Es una gran ilustración para recordar este elemento del ADN. Cuando nosotros lo vemos alrededor, nos damos cuenta que cuando la iglesia deja de avanzar, cuando la iglesia deja de peregrinar, cuando la iglesia olvida que su naturaleza es la de moverse, la iglesia paulatinamente comienza a deformarse, a confundirse, comienza a ocuparse en muchas cosas que el Señor nunca le mandó a hacer y deja de hacer aquello que el Señor claramente le dijo. Otro de los elementos que vemos es que la iglesia comenzó a moverse desde el primer momento de su fundación y no terminará hasta que llegue al final de los tiempos. Diríamos que la iglesia va desde Jerusalén hasta la Nueva Jerusalén, pero antes debe pasar por todas las naciones. La iglesia comenzó a moverse el primer día de su existencia y no dejará de moverse hasta que lleguemos al momento en que nos encontremos delante del Señor. Así que cuando nosotros desempacamos el ADN, nos damos cuenta que por tanto id nos hace una pregunta muy clara y muy desafiante para la iglesia. ¿Podemos leer todos juntos? Esta es la pregunta que este primer elemento nos hace. Y digamos mi iglesia, ¿está mi iglesia en constante movimiento, en dirección hasta lo último de la tierra? ¿O más bien nos hemos estancado, nos hemos acomodado y nos hemos quedado sentados en nuestra Jerusalén? ¿Cómo responde esta pregunta? Vaya poniendo la respuesta en sus notas, por favor. La segunda de estas frases es la frase hagan discípulos. Y esta frase es igual de importante que la anterior. Porque lo que nos dice es que como resultado del peregrinaje de la iglesia deben producirse discípulos. El resultado de la peregrinación de la iglesia deben ser discípulos obedientes a la palabra de Dios. Así que podríamos decir que lo que esta frase hace es establece cuál es la medida de éxito de la iglesia. Lamentablemente nosotros hemos confundido esto. Yo me sorprendo al observar la iglesia aquí, allá y en muchos lugares, cómo la iglesia está tan ocupada en medir el éxito por cosas tan fuera de sentido. Medimos el éxito por el número de personas que llegan a una reunión dominical, por ejemplo. A veces medimos el éxito por la influencia, por el reconocimiento que tiene la iglesia, por las mías que acumula el pastor predicando en diferentes lugares. Pero ¿sabe lo que me duele más? Es que incluso estamos midiendo el éxito por los metros cuadrados del lugar donde nos reunimos. Cuando la palabra en el ADN, cuando nosotros lo abrimos, encontramos en la molécula algo que nos dice que la medida de éxito de la iglesia es el número de discípulos obedientes a la palabra de Dios que la iglesia está haciendo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, simultánea y sistemáticamente. David Bosch decía que como resultado de la peregrinación, las iglesias deben producir discípulos. Podríamos decir que para cada iglesia nosotros podríamos identificar por dónde ha peregrinado cuando vayamos siguiendo el patrón o cuando vayamos siguiendo la senda de los discípulos que va dejando a través de todo su peregrinaje. Otro de los elementos que nos comunica esto es esa disfunción que nosotros tenemos. Vamos a hablar de eso en la segunda plenaria, pero Dallas Willard lo dijo con estas palabras tan poderosas. Hoy se concede casi universalmente que se puede ser cristiano sin ser discípulo. Lo que nos está diciendo es que nosotros somos excelentes en producir convertidos, pero sumamente ineficientes en llevar a esos convertidos a ser discípulos. Cuando nosotros leemos esto nos damos cuenta que nosotros hemos fallado en esto. Nosotros creemos que la iglesia se mide por muchas cosas cuando el Señor Jesucristo nos pregunta cuántos discípulos obedientes a la palabra de Dios esta iglesia está produciendo y reproduciendo aquí, allá y hasta lo último de la tierra. Así que los discípulos son la medida de éxito de la iglesia.
Y cuando nosotros pensamos en eso, también tenemos que reconocer que nosotros por esta confusión, porque somos muy efectivos en producir convertidos e ineficientes en producir discípulos, hemos cambiado la definición del discípulo. Y creemos que discípulo es alguien que ha seguido 12 o 13 lecciones de un programa y al final de ese programa le entregamos un diploma que lo acredita como discípulo. Nada más lejos del concepto bíblico. Porque el concepto bíblico nos deja claramente establecido que el discipulado es una transferencia de vida. Los discípulos no se producen como los chocolates, ponemos un poco de leche, la ponemos a calentar, luego le ponemos la cocoa, luego un poco de azúcar, lo movemos debidamente, lo ponemos en los moldes, esperamos que se enfríe y tenemos los chocolates. Los discípulos no se hacen así. Los discípulos se reproducen cuando cada uno de los discípulos está dispuesto a invertir su vida en alguien más para que sea reproducido como un auténtico discípulo de Jesucristo. Así que tenemos que decir que solamente aquel que ha sido discípulo sabe cómo discipular a otro. Y como vamos a hacer énfasis en nuestra próxima plenaria, el discipulado comienza siendo discípulos, pero se evidencia haciendo discípulos. Mire, como había antes una serie de televisión, un programa de televisión donde ofrecían mucho dinero y cada uno de los que llegaba a participar tenía que decir la siguiente frase: show me the money, muéstrame el dinero. Bueno, cuando nosotros llegamos con el Señor Jesucristo y le decimos: Señor, yo soy tu discípulo, ¿sabe qué contesta el Señor? Muéstrame tu discípulo. Y yo le puedo decir: Señor, pero es que mira todo lo que sé. Muéstrame tu discípulo. Porque solamente cuando nosotros tenemos discípulos podemos decir que somos discípulos de Jesucristo. Así que esta frase también nos hace una pregunta muy cautivante que yo les invito de nuevo para que nosotros la repitamos y que nos apropiemos de ella diciendo: mí. La pregunta es la siguiente: ¿está, todos juntos, está mi iglesia produciendo cristianos incondicionales en forma regular o solo conversos que han cambiado su fidelidad de una iglesia a otra? La tercera frase que estas últimas palabras de Jesucristo, que este código genético de la iglesia nos presenta, es de todas las naciones. Y la verdad, esta es otra frase que nosotros hemos leído con mucha limitación. Porque generalmente cuando nosotros leemos de todas las naciones, somos tentados a pensar que nos está hablando de aquellas naciones que no podemos ver. De aquellas que están en el centro del Amazonas, por ejemplo, o de aquellos que están en los países musulmanes donde no se puede entrar con facilidad, o aquellos del sureste de Asia que están en medio de lugares donde sus lenguajes son completamente intrincados y difíciles de entender. Siempre pensamos que eso es. Cuando yo era pequeño cantábamos un canto misionero que decía: yo iré a Timbuktu. Y nadie sabía dónde estaba Timbuktu, pero todos sabíamos que era muy lejos. Eso mismo sucede cuando hablamos de todas las naciones, cuando en realidad de todas las naciones nos está diciendo de toda la nación y de todas las naciones. Ese pasaje nos deja claramente establecido y nos indica y nos recuerda, como decía Juan Wesley, que todo el mundo es nuestra parroquia. Que el campo misionero no está allá en Timbuktu. El campo misionero comienza en la puerta de salida de la iglesia y termina en la puerta de entrada, pero habiendo pasado por todas las naciones. En el momento en que nosotros pisamos la puerta de salida de la iglesia, estamos en el campo misionero, pero ese campo misionero nos lleva a todas las naciones. Eso es lo que dice este pasaje. Nos recuerda que todo el mundo es nuestra nación, pero cuando nosotros pensamos en Timbuktu, cuando pensamos en las naciones hasta allá, se nos olvida a nosotros las ciudades y relegamos las ciudades a un segundo lugar y nos damos cuenta que por alguna razón ahora el mundo se está volviendo un mundo urbanizado. A nivel global, el 60% de la población del mundo vive en las ciudades. Si lo vemos, el porcentaje de Latinoamérica es un 76%.
pero apriétense el cinturón. En la República Dominicana el porcentaje de urbanización es del 81.7%. Cuando nosotros pensamos que las naciones están allá, nos olvidamos que la nación aquí también tiene personas que lo necesitan, y no es una ni otra, sino, como decía, el campo misionero comienza al dar el primer paso en la puerta de afuera de la iglesia y termina cuando entramos por la puerta de entrada, habiendo pasado por todas las naciones. Podríamos decir que está sucediendo otra situación muy interesante, que Dios está congregando a todas las naciones en las grandes ciudades. ¿Lo han notado? Estoy seguro que ustedes lo han notado aquí en Santiago, como yo lo he notado en mi propia ciudad y en muchas ciudades a las que voy. El Señor está trayendo, por causa de las migraciones, por causa de la persecución, la exclusión, e incluso por todo este movimiento de expulsar a los inmigrantes de diferentes países, las naciones están llegando a nuestro vecindario. Ahora nosotros nos damos cuenta que el Señor ha traído aquí a la República Dominicana naciones cercanas y lejanas para ser parte de acá, y esto no es una disfunción, es parte del plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros recibamos a esas naciones e intencionalmente nos demos cuenta que a todas las naciones los incluye a ellos. Que evangelizar a todos y a cada uno de ellos, desde los haitianos, que son los más cercanos, hasta los más lejanos, que sin duda el Señor está trayendo muchos árabes, muchos palestinos, muchas personas asiáticas, indios aquí a República Dominicana. Cada uno de ellos son una responsabilidad de la iglesia, porque en el ADN de la iglesia el Señor nos diseñó para que nosotros vayamos no solamente a todas las naciones, sino también a todas las naciones que están viniendo. Pero también esto incluye establecer el reino de Dios en todos los niveles de la sociedad. El cristianismo no es solamente para las personas pobres e iletradas, como se pensaba antes. Tampoco es para los más ricos y encumbrados, es para todos. Así que la iglesia intencionalmente debe preguntarse cómo la iglesia está llegando a todos los niveles de la sociedad. Y esto es algo de lo que vamos a hablar también en la segunda ponencia. Pero incluye que la iglesia pueda llegar a todos los niveles de la sociedad, pero nos debe encarnar este desafío local y global. Es decir, comenzar con el impacto en los barrios alrededor de la iglesia, pero seguir en este impacto hasta que nosotros llegamos hasta lo último de la tierra. ¿Cómo se sienten en este viaje? Apenas vamos por 3 de los elementos de los 5 que el Señor nos dejó en el código genético. Pero sabe, esta frase también nos lanza una pregunta muy importante para la iglesia, que yo les invito de nuevo a que la repitamos todos juntos y nos apropiemos de ella. Ahora, ¿está mi iglesia? ¿Está mi iglesia activamente involucrada en llevar el evangelio a todos los niveles de la sociedad, tanto como a todos los pueblos del mundo, o más bien está esperando que los pecadores lleguen al servicio dominical? ¿Cuál es la realidad de su iglesia? ¿A cuál se parece más? Este es el propósito de estas preguntas que nos lanza esas últimas palabras de Jesucristo. Es lo que sucede cuando desencadenamos el ADN de la iglesia. La siguiente frase de estas últimas palabras del Señor Jesucristo es: enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y creo que a esta le hemos puesto un poco más atención. Creo que una de las grandes bendiciones de poder escuchar un poco acerca de esta frase es la forma como el Señor nos ha permitido aquí, allá y en muchos lugares desarrollar toda una estructura educativa en favor de la iglesia y su liderazgo, los seminarios, institutos bíblicos, escuelas de capacitación transcultural, en fin, muchas de ellas. Pero esta palabra dice mucho más que esto también. Cuando nosotros hablamos de enseñarles que guarden todas estas cosas, nos está diciendo que en el ADN de la iglesia cada uno de los miembros es importante. El gran problema de creer que estas últimas palabras de Jesucristo, que el ADN de la iglesia solo dice por tanto id,
Nosotros decimos que los importantes son aquellos que el Señor llamó para ir hasta lo último de la tierra. Si nosotros decimos que el campo misionero comienza cuando ponemos el primer pie en la puerta de afuera de la iglesia y termina cuando nosotros entramos por la puerta de entrada, entonces tenemos que reconocer que cada uno de los miembros de la iglesia es un agente de la misión de Dios. Y entonces cuando dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, significa que somos responsables de preparar a cada cristiano para que viva una vida íntegra como testimonio de la transformación de Jesucristo. La iglesia, por más que nosotros nos preocupemos, por más que nos invirtamos una gran cantidad de dinero en poner muy bello el lugar donde nos reunimos, solo nosotros vamos a creer que eso representa a la iglesia. Pero las personas de afuera lo que me van a decir es: show me your members. Muéstrame a tus miembros y voy a saber qué tipo de iglesia eres. Así que nuestra responsabilidad es de preparar a cada cristiano para la vida, para los desafíos, para los sufrimientos, para la exclusión, para la amenaza, para las presiones en su lugar de trabajo, porque nosotros debemos llevarlos al conocimiento de su voluntad. Y muchas veces nosotros como cristianos evangélicos creemos que la voluntad perfecta de Dios es solamente cuando Él nos llama para ser pastores o misioneros. ¿Les suena conocido? ¿No es cierto que el resto de la congregación, pues, no lo decimos nunca, no lo aceptaríamos públicamente? Pero la verdad nos consideramos ciudadanos de segunda clase en el reino de los cielos. Todo lo que tienen que hacer es ser fieles a los programas, fieles a la iglesia y sobre todo, fieles a las ofrendas. Le contaba a Orlando cuando veníamos de viaje la historia de dos personas que naufragaron en un barco. Lograron subirse a la pequeña embarcación de salvamento y después de muchos días llegaron a una pequeña isla que no tenía más de 2 metros de diámetro, con una sola palmera y no había absolutamente nada. Cuando lograron recuperarse de la insolación, uno de ellos comenzó a llorar angustiosamente y decía: no puede ser, estamos perdidos, nadie nos va a encontrar en esta isla. Mira, te das cuenta, esta isla ni siquiera aparece en los mapas, nadie nos va a encontrar. Y estaba llorando él angustiosamente. Pero cuando se voltea, ve que su compañero está sentado en la orilla, en la arena, viendo hacia el occidente, muy tranquilo. Y le dice: ¿y a ti qué te pasa? ¿Por qué no te preocupas? Mira, estamos perdidos en una isla que nadie conoce, nadie nos va a buscar y nadie nos va a encontrar aquí, vamos a morir. Y él le dice: pues yo no me preocupo. ¿Y por qué no te preocupas? Bueno, porque soy cristiano evangélico, soy un empresario exitoso y diezmo fielmente. Y él se le queda viendo y le dice: ¿y eso qué tiene que ver con que no te preocupes? Bueno, dice: soy cristiano evangélico, soy un empresario exitoso que gano más de $100,000 al mes, diezmo fielmente, así que te aseguro que mi pastor me va a buscar y me va a encontrar. A veces a eso resumimos el resto de la congregación, cuando aquí dice que a cada uno de ellos el Señor a cada uno de nosotros, cualquiera que sea el llamado, sea este llamado a ser pastor o líder, a ser misionero o a ser, como le llamo en mi libro de la transformación de la iglesia, un ciudadano responsable, a cada uno de nosotros nos dio una parte de la comisión del establecimiento de su reino, aquí, allá y hasta lo último de la tierra. Así que nosotros como pastores tenemos la responsabilidad de llevarlos al conocimiento de la voluntad de Dios, que cada uno de ellos entienda para qué el Señor lo diseñó y cuál es su propio ADN. La otra es desafiarlos a servir con corazón perfecto y ánimo voluntario. Como bien decía nuestro hermano Stanley el día de ayer, si nosotros no somos capaces de servir en unidad, ahí con corazón perfecto y ánimo voluntario, ese es un mal testimonio para la iglesia. La iglesia da su testimonio cuando los cristianos están unidos, sirviendo en unidad con corazón perfecto y ánimo voluntarios. Pero también significa
que nosotros debemos desafiar a cada uno de los miembros de la iglesia a ser un incondicional de Jesucristo. Alguien que está dispuesto a ir a donde el Señor lo llame, aun cuando esto sea hasta lo último de la tierra. Y esto es justamente lo que esta frase nos dice y nos recuerda. Tenemos que retar a cada uno de los miembros a vivir un estilo de vida misional. Así que la cuarta frase nos hace otra pregunta que de nuevo le ruego que la leamos con voz fuerte, con convicción y con la disposición de responderla. ¿Listos? Leamos. ¿Está mi iglesia produciendo cristianos incondicionales que crecen en su confianza en Cristo como Jesús, Señor, transformados por su palabra y por el Espíritu Santo para vivir, proclamar, defender y sacrificarse por el Evangelio? ¿O solo niños espirituales? ¿Cuál es la realidad de nuestra iglesia? La última frase dice: y les aseguro que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para quiénes esta es su frase favorita de las últimas palabras de Jesucristo? Levanten la mano. ¿No es cierto que esta es nuestra frase favorita? Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué es nuestra frase favorita? Bueno, por un asunto de semántica. Porque creemos que esta es una promesa. Entonces, ¿quién de nosotros no va a amar una frase donde el Señor dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Pero es un problema de semántica. Porque se nos olvida que comienza con esta conjunción, que es la conjunción y es una conjunción copulativa. Lo que esto significa es que conecta esta frase con todo lo que hemos leído. Así que siento mucho para aquellos que lo piensan. Esta no es una promesa, es una condición. Es un compromiso. Lo que dice es que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, mientras la iglesia está peregrinando entre todas las naciones, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y lo hacen todas las naciones y en todas las naciones. Entonces el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿sabe qué también dice? Que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, para que nosotros seamos capaces de transformar una iglesia estacionada en una iglesia peregrina. Que vamos a ser capaces de transformar una iglesia improductiva en una iglesia que produce discípulos. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, para que hacer de una iglesia timorata, de una iglesia que se transformó en el secreto mejor guardado de la ciudad, en una iglesia poderosa que impacta todos los niveles de la sociedad, así como todas las naciones. Y que Él estará con nosotros todos los días, para que cada uno de nuestros miembros sea preparado para ser un agente de la misión de Dios. ¿Quiénes dicen amén a eso? Amén. ¿Se da cuenta? La iglesia puede hacer lo que el Señor le pidió que hiciera. Lo único que sucede es que la iglesia no quiere. Cuando la iglesia se le desafía a las misiones, miren, no tiene idea cuántas iglesias dicen: no podemos, mire, cuando seamos más, cuando tengamos más dinero, cuando tengamos más miembros, si hubiéramos sido plantados en una ciudad, pero mire dónde estamos. En realidad lo que están diciendo es: no quiero, porque Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos recuerda que Él también ve todo lo que hacemos, y esto es algo que nunca vemos en esta frase. En esta frase vemos la bendición de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero parafraseando Deuteronomio capítulo 6:3, diríamos que Él está observando cuando nosotros nos sentamos y nos levantamos, cuando caminamos, cuando estamos en la oficina haciendo negocios, cuando estamos en la oficina pública negociando el asunto de los impuestos. El Señor ve absolutamente todo lo que nosotros hacemos, así que Él nos invita en primer lugar a no perder la conexión con Él, que es la cabeza. A recordar que nosotros existimos por Él.
Pero también nos invita a nosotros a vivir en integridad, porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ve lo que hacemos, Él ve cómo lo hacemos, y Él se pregunta si nosotros estamos entendiendo para qué existimos. Así como se lo pregunta de la iglesia. Miren, lo maravilloso de esto es que cuando nosotros pensamos en la misión de Dios de la que somos parte, a la que el Señor nos ha invitado, de la cual nosotros somos colaboradores, como ayer nos recordaba el pastor Stanley, esta misión se hace con Él, se hace por Él y se hace para Él, porque Él nos dio la comisión. Él dijo, por tanto, id. Él nos dio esas últimas palabras para indicarnos qué debíamos de hacer. Pero también Él nos dijo que Él iba a darnos a nosotros los recursos para cumplirlo, porque dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero también Él decidió que nos va a acompañar en toda esta trayectoria, en todo este peregrinaje, cuando vayamos hasta lo último de la tierra. Así que quiero afirmar que estas últimas palabras de Jesucristo, o esta última frase de las últimas palabras de Jesucristo, no son una promesa, son un compromiso y una responsabilidad. Son una invitación en primer lugar a la integridad de la iglesia que tanta falta nos hace. No podemos creer y no podemos nosotros aceptar que la iglesia, que algún miembro de la iglesia falte de la integridad, porque debe de recordar que el Señor está con él todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con los líderes, el Señor está con la iglesia, el Señor está con cada uno de sus miembros hasta el fin del mundo. Debemos ser íntegros, debemos ser humildes, debemos estar en dependencia y adoración con el Señor. Amén. Así que esta última frase también nos hace otra pregunta importante. Y yo les invito a que también de nuevo la leamos, y espero que tengan fuerzas para leerla fuertemente también, esta como las anteriores. ¿Está mi iglesia honrando la presencia de Cristo en medio de ella, viviendo vidas íntegras, manifestando integridad en cumplir su misión y provocando asombro y estupor en el mundo? ¿O somos estériles, inocuos y sin impacto en la sociedad y el mundo? Estos son los 5 elementos del ADN de la iglesia. Al igual que Watson lo identificó, no podemos sacar alguno de esos, no podemos decir, bueno, ¿cuál nos gustaría a nosotros practicar? ¿Cuál podría definir nuestra iglesia? No, tenemos que utilizarlos todos. Como les hablaba con esa ilustración de Agatha Christie, todos están conectados, así que en la red de iglesias misionales nosotros los hemos puesto en este gráfico. Y este gráfico es un pentágono que nos dice que son 5 los elementos: la naturaleza misional, la producción de cristianos incondicionales, la necesidad de impactar la comunidad y el mundo, la necesidad de enseñar a obedecer la palabra a cada uno de sus miembros y guardar la integridad como iglesia y miembros. Pero sabe, es como un corte transversal de la iglesia. Lo que aquí muestra es cuando nosotros la cortamos, vemos que hay 5 columnas y cada una de esas columnas es importante. Como en cualquier edificio, cuando una sola columna se debilita o se fractura, todo el edificio se viene abajo. Todos estos 5 elementos están conectados de tal manera que la iglesia no puede ser iglesia, no puede llamarse iglesia, a menos que la iglesia esté reproduciendo este ADN que el Señor Jesucristo le impactó. Voy a repetir, la iglesia no puede llamarse iglesia, no puede reconocerse como iglesia, a menos que esté representando cabalmente estos 5 elementos del ADN que el Señor le implantó. Amén. Que así sea, que el Señor nos permita poder avanzar en esto. Y quiero animarle, pastor, por favor, líderes de la iglesia, pero especialmente a los pastores y líderes, si ustedes quieren saber así una vista muy rápido, a vuelo de pájaro, qué tan alineada está su iglesia, cada uno de estos elementos, por favor copie ese QR. Al copiarlo le va a salir un pequeño cuestionario que hemos hecho como introducción para invitarle a que usted sea parte de esta red de iglesias misionales donde nosotros enseñamos. Tenemos aquí a 2 de nuestros alumnos que están participando con nosotros, pero queremos invitarle a que usted pueda unirse con nosotros y que podamos
analizar cada uno de estos elementos. La verdad es que cuando el Señor se presenta delante de cualquier iglesia, no está buscando cuántos ceros tiene nuestro presupuesto, cuántos metros cuadrados tiene nuestro edificio, cuál es la fama del pastor o si llegan o no personas de influencia a nuestra congregación. Lo que Él va a estar buscando para saber si la iglesia es efectiva, si ha cumplido con la gran comisión, con estas últimas palabras: será discípulos obedientes a la palabra que la iglesia ha formado tanto en su Jerusalén como en su Judea, en su Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, este es el ADN de la iglesia. El ADN no se puede negar, no se puede ocultar, porque el ADN manda a ese organismo a que sea y haga aquello para lo que fue diseñado. La iglesia existe para cumplir este ADN. Los dejo con este video para poderles animar a que ustedes puedan participar y para conocer un poco acerca del libro que he escrito acerca de esto. Bueno, parece que no salió el video, así que dejaremos el video para otro momento. Que el Señor les bendiga y que nos venga a reflexionar sobre esto. Amén.